Muchísimas gracias por invitarme. Sin duda es preocupante lo que nos demuestra hoy esta encuesta del INEGI respecto a las prisiones en el país, pero sobre todo a las formas de la detención de estos delincuentes al momento de ser aprendidos por la autoridad. Es terrible. Hemos estado oyendo hablar mucho del sistema acusatorio que nos dicen que no está funcionando y que van a dejar salir a las personas de la cárcel, pero cuando lees esta encuesta dices, no puede ser, o sea, verdaderamente estábamos muy mal. El 75.6% de la población que midieron en las cárceles sufrió algún tipo de violencia psicológica cuando la detuvieron, y el 63.8% sufrió violencia física. O sea, ¿de qué estamos hablando? Muchos tuvieron que confesar cosas que no les habían pasado por esta misma violencia. Tenemos, por ejemplo, 59% recibieron patadas y puñetazos. 39% golpes con distintos objetos, 37% lesiones de aplastamiento, los aplastaron contra algo, ¿no? Luego, 19.4% descargas eléctricas, algo que creíamos que ya se había dejado, la Inquisición. Así, o en los 70s, que fue aquí la guerra sucia, que se utilizaban mucho ese tipo de cosas, bueno, se siguen utilizando. 6.5% quemaduras, 4.5% violación sexual. Yo creo que esto nos habla de unas cifras terribles y nos muestra una realidad también de que lo que necesitamos es capacitar a nuestros policías, a nuestros ministerios públicos. Esta encuesta es muy interesante porque va desde el arresto hasta que están en la cárcel. Entonces, y nos muestra lo mal que está casi todo. Ahora que haces esa diferencia, ¿dónde suceden más tipo de abusos? ¿En ese proceso antes de llegar a la cárcel, Gina? Están más o menos parejos, ¿eh? Sí, estos que yo te estoy dando es del momento en que los arrestan. A veces este tipo de abusos los hacen los ministerios públicos y luego llegando a la cárcel, bueno, se enfrentan a que ahí les roban, ¿no? Por ejemplo, 89.2% hay robo de objetos cuando estás en la cárcel. 24.6% hay de lesiones. 20.1% de extorsión y 18.3% de amenazas. O sea, viven muy mal desde el momento en que los detienen hasta el momento en que están en las cárceles. Tenemos también que gran parte de la población dice que está en cuartos en donde hay, por ejemplo, hasta más de 15 camas. Hacinamiento. Robo, bueno, hay gente maltrato, que duerme parado. Hay gente que duerme parado. Los cuelgan en las celdas porque no hay lugares para dormir. Casi el 70% dice que no se va a poder reinsertar a la sociedad saliendo de la cárcel. O sea, lo que estamos viendo por el daño es que psicológico. Y porque no ven posibilidades, ¿no? O sea, porque hay que los ponen a hacer. También viene ahí que hacen distintos tipos de trabajos, pero realmente no es muy grande la población carcelaria. Y también viene una estadística que es preocupante. Casi 14% de las personas que están ahí dicen que no les permitieron estudiar. Otra cosa que es muy significativa es que los penales que tienen mayores problemas son los estatales y los municipales, donde vemos más respeto, digamos, en lo que cabe, tampoco es el respeto, ¿verdad? Pero un poco más de respeto es en los penales federales. Exactamente. Y otro caso importante, Gina, es que gran parte de estas personas encuestadas por el INEGI han revelado que son víctimas de corrupción y que en algún momento del proceso también se les amenazó con levantarle cargos falsos. Y cargos a sus familiares también. Imagínate, si tú no declaras, me voy contra tu familia. Y hay quienes dicen que sí se fueron, como el 7% que sí se fueron contra sus familias. Entonces yo creo que sí nos habla de una situación terrible, sí nos debe de poner a pensar, porque si tú dijeras, bueno, están maltratando a los presuntos culpables y eso bajó la delincuencia, pero no, tenemos índices de delincuencia altísimos, homicidios altísimos, ¿no? Y sin embargo, de todos modos, tenemos policías que siguen inventando delitos, que siguen sacando declaraciones con tortura, con quemaduras, ¿no? Yo de veras me quedé fría cuando vi lo de las descargas eléctricas. Pensé que ya era algo que habíamos dejado. Ahora, Gina, viendo y revisando todos estos datos que tú le estás reforzando con las cifras duras en cada uno y de manera muy detallada, nos da cuenta que eso ya lo sabíamos que ocurre y que ha venido ocurriendo en los últimos años. Y platicando con gente que está a cargo de las cárceles en la ciudad y en otros estados, nos dicen, es que no podemos hacer nada, no podemos hacer que la realidad cambie.
nosotros llegamos a administrar el problema. Y eso han hecho todos los funcionarios que llegan así. Es decir, es un problema recurrente y no estoy siendo pesimista en este arranque de semana, ¿no? Pero... Y eso que vienes llegando de vacaciones. Imagínate, ¿no? A lo que voy es, sabemos el diagnóstico, es un problema que es consecutivo, pero nadie tiene la voluntad o nadie podría tener la certeza de solucionar. ¿O es el sistema que no lo permite? Exactamente. Comisión de Derechos Humanos, ahí están ahora es el INEGI, antes la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vienen organismos internacionales, señalan lo mismo. Lo mismo. ¿Y qué ha pasado? Nada, no ha pasado nada. Seguimos teniendo que en los penales se matan, ¿no? Claro. Seguimos teniendo una situación, es que es lo que te digo, desde que los detienes, bueno, desde cómo está la delincuencia en este país, porque pasan los años, habían bajado los índices y volvieron a subir de 2015 para acá en una forma espantable, ¿no? Entonces yo sí creo que, perdón, pero sí necesitamos un cambio de régimen, ¿no? O sea, si no ponemos un alto a estas cosas, si no acabamos con esta corrupción de la que tú hablabas, que viene también en la encuesta que está muy completa, estamos teniendo muy serios problemas. Ya ahí está lo de Guanajuato ayer, 10 muertos, y en muchos estados hablamos al día de 10 muertos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí es una situación terrible. ¿El nuevo sistema de justicia penal acusatorio podría revertir estas cifras, Jenny? Tendría que revertir estas cifras. En el sistema de justicia penal acusatorio tú no eres culpable hasta que te lo demuestran. Se supone que son totalmente otras prácticas, pero ¿qué estamos viendo? Que una vez más no hay capacitación. Así es. Y además hay mucha connivencia, y lo sabemos, entre autoridades y la gente que está en la cárcel. Yo creo que muchos de nosotros tenemos algún conocido que algún día entró a la cárcel y que sabemos que salió mucho peor y delinquiendo mucho más y con mucho más dinero del que entró a la cárcel. La Escuela del Crimen. Gina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Buenas noches. ¿Mañana te leemos? Sí, claro que sí, con este tema. Con este tema, perfecto. Gracias. Gracias. Vamos con más, Héctor. Bien.